Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos... Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Leonor Cedeño. Hola, Leonor. Hola, Isabel. Sin sucesión apostólica no hay iglesia. Los obispos españoles han visitado estos días las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, una tradición que se remonta a los orígenes mismos de la iglesia. En la Eucaristía, que celebró buena parte del episcopado español en San Pablo Extramuros, presidida por el cardenal Rouco, el presidente de la Conferencia Episcopal señaló que acercarse hasta los sepulcros es algo esencial y constitutivo de la visita al límina. No en vano, la Iglesia vive de la sucesión apostólica. Sin sucesión no hay Iglesia, no hay anuncio del Evangelio, no hay ministerio de los sacramentos y no hay pueblo de Dios. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Libro New Age, El desafío. Explica efectos de Harry Potter, Avatar, yoga y Coelho. Aprueban milagro del venerable arzobispo Fulton Sheen. Sitio web de sodalicio de vida cristiana sufre ataque cibernético. Continuamos con las noticias nacionales. El obispo Munilla refuta 15 bulos abortistas en El descarte del aborto y pide aborto cero. El Papa pide a los obispos españoles un estado de misión permanente para invitar a los que se han alejado. IZ asegura que la Iglesia no ha sido invitada a implicarse en el desarme de ETA. La clase de religión continúa su descenso. Como siempre terminaremos con las noticias de la Santa Sede. El Papa cuenta de dónde sacó la cruz que lleva en el pecho. La Cuaresma viene a espabilarnos del entumecimiento y la inercia, dice el Papa Francisco. Papa Francisco, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. New Age, El desafío. Así se llama el nuevo libro editado por Estela Maris y escrito por el experto en el tema Padre Gonzalo Len, quien explica con objetividad, profundidad y agudeza un fenómeno que afecta a millones de personas en el mundo a través de los mensajes ocultos expresados en prácticas orientales, películas, música, libros, entre otros, y cómo esto influye en sus vidas y sus pensamientos. El libro refleja cómo detrás de aparentes e inofensivas prácticas se ocultan mensajes peligrosos para el alma, ya que la New Age o Nueva Era es una espiritualidad sin principios, en donde el relativismo es crucial en sus enseñanzas. El padre Gonzalo Len, peruano y miembro de la Solidación Cristiana Evite, actualmente vive en Roma e imparte conferencias y cursos en diversos países latinoamericanos sobre este tema. A través de New Age, El desafío, presenta los mensajes ocultos de forma sutil en el Reiki, las flores de Bach, yoga, homeopatía, la quiromancia, chakras, meditación trascendental, cristales o aromaterapia y habla de la reencarnación. También desarrolla cómo estos mensajes son transmitidos en películas como Harry Potter, Avatar o 2012, e incluso en las canciones de grupos musicales conocidos internacionalmente como Vangelis, Enya o Secret Garden. El sacerdote señala además que autores de éxitos como Paulo Coelho cuelan estos mensajes peligrosos en sus escritos, así como expositores en los diferentes seminarios y máster, incluso en las terapias de relajación y libros de pseudociencia. Lo que ofrece la New Age es un cóctel exótico, un poco de esoterismo, un poco de religiones orientales, una base pseudocientífica, una nueva psicología, una pizca de cristianismo y mucho de fantasía, explicó el padre Len en una nota de prensa. El obispo de Peoria, Estados Unidos, Monseñor Daniel Jenky, informó que el Vaticano aprobó por unanimidad un milagro atribuido al siervo de Dios, arzobispo Fulton Sheen. Monseñor Jenky indicó que si bien hay muchos pasos por delante y se necesitan más oraciones, hoy se da un significativo paso en la causa de beatificación y canonización de nuestro amado Fulton Sheen, aseguró, indicando que el sacerdote se dedicó a cambiar el mundo. La aprobación vino de un grupo de 7 expertos médicos que asesoran a la Congregación para las Causas de los Santos, informó la diócesis de Peoria. El milagro reconocido es el de la curación inexplicable de James Fulton Engstrom, un niño nacido aparentemente muerto en septiembre de 2010. El pequeño James no mostró signos de vida cuando los profesionales médicos trataron de revivirlo, por lo que sus padres pidieron al siervo de Dios que lo curara. A pesar de que el bebé no presentó pulso durante 1 hora después de su nacimiento, su corazón comenzó a latir otra vez. El panel de asesores médicos del Vaticano determinó que no hay explicación médica para la curación del bebé. Tras esta resolución, un equipo de teólogos revisará el caso.
Si lo aprueban, esta consideración podría pasar a los cardenales y obispos que aconsejan al Papa Francisco en materia de beatificaciones. En el mismo día en el que el Sodalicio de Vida Cristiana da a conocer un segundo comunicado en respuesta a la denuncia sobre un supuesto intento de abuso de un sacerdote de esta institución contra el actor Jason Day, el sitio web de la organización católica sufrió un ataque cibernético y se mantiene fuera de línea. Aunque nadie ha reclamado la autoría del ataque contra el sitio web www.sodalicio.org, llama la atención que este se haya producido cuando el grupo responde a las acusaciones del actor peruano, que es además representante de la campaña Un Billón de Pie, que tiene en su agenda la promoción del aborto. El ataque contra el servicio web del Sodalicio sería el conocido como DDoS, Distribute Denial of Service Attack, o ataque distribuido de denegación de servicio. Esto consiste básicamente en que diversos programas, bots, que simulan ser miles de usuarios de la web, se conectan desde diversos puntos para saturar el ancho de banda y hacer prácticamente imposible que los usuarios regulares se conecten. El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha presentado su carta pastoral El descarte del aborto, tras la entrega de su primer ejemplar al Papa Francisco en persona, aprovechando la visita a Glímina. El obispo usa la palabra descarte, que toma de numerosos discursos del Papa Francisco, que denuncia la mentalidad de usar y tirar a las personas, descartarlas como objetos inservibles. Francisco hace una lista de personas descartables, utilizables o eliminables: ancianos, enfermos, niños, pobres en general, los no productivos y también el niño por nacer. En la carta Munilla primero acude a las enseñanzas del Papa Francisco y después pasa a analizar 15 eslóganes abortistas que refuta con agilidad. Del Papa Francisco recuerda párrafos de Evangelii Gaudium, que menciona a los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. El Papa Francisco recibió en la mañana del lunes 3 de marzo a los 83 obispos españoles que durante estos días estaban realizando la visita a Límina. En la audiencia ha estado presente también el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote Juan José Gil Tamayo. El Papa ha comenzado con unas palabras de esperanzas dirigidas a los obispos, en las que les ha invitado a mirar a las raíces de la propia historia. Ahora que estáis sufriendo la dura experiencia de la indiferencia de muchos bautizados, y tenéis que hacer frente a una cultura mundana que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público, conviene no olvidar vuestra historia. De ella aprendemos que la gracia divina nunca se extingue y que el Espíritu Santo continúa obrando en la realidad actual con generosidad. En esa búsqueda, ha destacado el Papa Francisco, es importante que el obispo no se sienta solo, ni crea estar solo, que sea consciente de que también la grey que le ha sido encomendada tiene olfato para las cosas de Dios y les ha invitado con particular intensidad en el momento actual a poner a las iglesias particulares en un verdadero estado de misión permanente para llamar a quienes se han alejado y fortalecer la fe, especialmente en los niños. La fe no es una mera herencia cultural, sino un regalo, un don que nace del encuentro personal con Jesús y de la aceptación libre y gozosa de la nueva vida que nos ofrece. El arzobispo de Madrid ha agradecido la acogida al Papa y ha evocado con emoción la última visita a Glímina que los obispos españoles realizaron en los últimos días del Beato Juan Pablo II. Durante esta semana, del 3 al 8 de marzo, realizó la visita a Glímina un segundo grupo de obispos. Con esta visita se comprueba la unidad y la comunión de los sucesores de los apóstoles con el sucesor de San Pedro y de las iglesias locales con la Iglesia Primada de Roma. En este encuentro de lunes, el Santo Padre Francisco les entregó el texto del discurso que había preparado. Después de impartirles su bendición apostólica, les dijo: «Y les deseo que tengan una buena asamblea. Cuando la empiezan, la semana que viene, que se diviertan». El obispo de Bilbao, Mario Iceta,
ha asegurado que los miembros de la Iglesia vasca no han sido invitados a ningún tipo de implicación en un posible proceso de desarme o de otro tipo y cree que su labor está más centrada en la reconciliación y en favorecer la convivencia. Además, ha destacado que los verificadores internacionales no le han consultado nada. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Iceta ha recordado que la Iglesia tiene una dimensión propia porque no es un elemento político más. En este caso, a día de hoy, nadie nos ha pedido ningún tipo de implicación ni hemos sido invitados a ningún tipo de implicación, ha añadido. En este sentido, ha apuntado que la Iglesia tiene su propia especificidad y va mucho más allá de lograr una convivencia pacífica, un respeto de unos a otros y una normalización de la convivencia en nuestra sociedad. La Iglesia siempre va más a la raíz de las cosas y al corazón de las personas. Por eso pienso que la tarea de la Iglesia en esa tarea es en el corazón de las personas, en la reconciliación, de aprender a convivir y respetarnos mutuamente, reconociendo los males que se hayan cometido y ayudarnos a reconciliarnos y a perdonarnos, ha añadido. Preguntado por si están dispuestos a colaborar si alguien se lo pide, Monseñor Iceta ha afirmado que estudiarán qué se les pide y qué podrían ofrecer. Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar en el bien, en los problemas de la sociedad, en ayudar a las personas a resolver las cuestiones, ha añadido. Además, ha asegurado que los verificadores internacionales no le han consultado a él nada. 2 de cada 3 alumnos, el 65%, reciben enseñanza religiosa católica este curso, lo que supone un 1,7% menos que en el anterior. En su informe anual, la Conferencia Episcopal Española ha explicado que, de acuerdo con sus datos recabados en los colegios e institutos de toda España, del total de 5.385.000 estudiantes escolarizados, 3.500.000 optan por la clase de religión católica. Las cifras han bajado respecto al curso pasado un 1,8% en los centros estatales, mientras que ha aumentado un 1,5% en los centros privados y concertados católicos y un 1,6% en los centros privados y concertados laicos. Esta disminución del número de alumnos se debe, entre otros motivos, a las dificultades y trabas de tipo social, legislativo y administrativo que se ponen a la enseñanza religiosa. Llama la atención que el porcentaje de alumnos matriculados en la asignatura de religión cae drásticamente cuando se pasa de la educación primaria a la ESO y aún más al pasar a bachillerato. En su nota, los obispos destacan que la reforma educativa, LOMCE, mejora la situación de la enseñanza religiosa escolar en primaria y ESO, pero en bachillerato la religión no será de oferta obligatoria para los centros. No se garantiza de manera suficiente y adecuada el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que deseen. El Papa Francisco relató en una audiencia a los párrocos de Roma una anécdota de su vida en la que robó del ataúd donde reposaba un amigo sacerdote argentino la cruz del rosario que estrechaba entre sus manos y que desde entonces la lleva siempre consigo. En una audiencia a los párrocos de su diócesis, ya que el Papa es obispo de Roma, Francisco destacó la importancia de la misericordia entre los sacerdotes. Para ello contó la historia del padre Aristide, un anciano sacerdote de la parroquia del Santísimo Sacramento de Buenos Aires, quien era muy conocido por ser un gran confesor y que incluso fue mandado para confesar a Juan Pablo II durante su visita a Argentina. Francisco explicó que en aquella época era vicario general y que cuando supo de la muerte de ese sacerdote acudió a la capilla ardiente y se sorprendió de que no hubiera nadie, solo un par de ancianas velándole. Entonces, explicó, fue a comprar unas flores y las sacó al lado del féretro, y no pudo resistirse al ver la cruz del rosario que el sacerdote estrechaba entre sus manos, y poco a poco, y sin ser visto, la arrancó y se la metió en el bolsillo. «Espero solo tener la mitad de la misericordia que tú tuviste», dijo en ese momento, explicó el Papa. Agregó, el Papa no tiene una camisa con bolsillos, por ello desveló que lleva cosido una faltriquera en su sotana a la altura del pecho para llevar siempre consigo esa cruz. Este miércoles de ceniza, el Papa Francisco presidió en la tarde de Roma, en la Basílica Romana de San Anselmo, en el Aventino, la liturgia de la estación cuaresmal, a la que siguió la procesión penitencial hacia la cercana Basílica de Santa Sabina, donde a las 5 de la tarde el pontífice celebró la Santa Misa con la bendición e imposición de las cenizas. En su homilía, el Santo Padre destacó 3 elementos que caracterizan la Cuaresma: la oración, porque en la debilidad y en la fragilidad de nuestra vida podemos dirigirnos a Dios con confianza de hijos y entrar en comunión con Él,
Y ante tantas heridas que nos hacen el mal y que nos podrían endurecer el corazón, estamos llamados a zambullirnos en el mar de la oración, el mar del amor ilimitado de Dios para gustar su ternura. El segundo elemento relevante del camino cuaresmal es el ayuno. Pero debemos estar atentos, dijo el Papa, a no hacer un ayuno formal, puesto que el ayuno tiene sentido si verdaderamente mella nuestra seguridad, y si también de él deriva un beneficio para los demás, si nos ayuda a cultivar el estilo del buen samaritano que se inclina sobre el hermano en dificultad y se hace cargo de él. El tercer elemento es la limosna, dijo asimismo Francisco, porque indica la gratuidad, ya que en la limosna se da a alguien de quien no se espera recibir algo a cambio. Mientras hoy con frecuencia la gratuidad no forma parte de la vida cotidiana, donde todo se vende y se compra, todo es cálculo y medida. El Santo Padre recordó que con sus invitaciones a la conversión, la Cuaresma viene providencialmente a despertarnos, a espabilarnos del entumecimiento, del riesgo de ir adelante por inercia. Hablando sobre la importancia de la familia en la Iglesia y el mundo, que además ha sido el tema del reciente consistorio de cardenales y será el tema del Sínodo de los Obispos en octubre en el Vaticano, el Papa Francisco precisó que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Al respecto, el Santo Padre señala que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los estados laicos quieren justificar la unión civil para regular diversas situaciones de convivencia, impulsados por la necesidad de regular aspectos económicos entre las personas, como por ejemplo la obra social. Hay que ver cada caso y evaluarlos en su diversidad. Sobre la reflexión actual en la Iglesia sobre la familia, fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, y que será el tema del Sínodo de los Obispos en octubre, el Papa señala que es un largo camino que la Iglesia debe completar. Es difícil formar una familia, los jóvenes ya no se casan, hay muchas familias separadas, cuyo proyecto de vida común fracasó, los hijos sufren mucho, y nosotros tenemos que dar una respuesta, pero para eso hay que reflexionar mucho y en profundidad. Es eso lo que están haciendo el consistorio y el sínodo. Hay que evitar quedarse en la superficie del tema. Y ahora les dejamos con el Santo Padre. El Papa Francisco dedicó su catequesis del miércoles de ceniza a explicar la Cuaresma. La definió como un tiempo de conversión. La Quaresima è un tempo forte, un punto di svolta che può favorire in ciascuno di noi il cambiamento, la conversione. Tutti noi abbiamo bisogno di migliorare, di cambiare in su, di cambiare per il bene. Francisco pidió a los católicos que vivan mejor su bautismo. De esta forma, concluyó, no aceptarán pasivamente un mundo que no presta atención a Dios y en el que los padres no enseñan a rezar a sus hijos. Io vi domando, i vostri figli, i vostri bambini, sanno farsi il segno della croce? Pensate, i vostri nipoti, sanno farsi il segno della croce? Gli avete insegnato a farlo? Pensate e rispondete nel vostro cuore. Francisco añadió que la Cuaresma también ayuda a reaccionar contra situaciones difíciles como la violencia y la pobreza. A medida que mejora el tiempo, el Papa Francisco alarga sus saludos desde el Papa Móvil antes de comenzar la audiencia general. Esta semana los que más llamaron su atención fueron este grupo de niños vestidos de amarillo. El Papa se bajó del Papa Móvil para saludarlos uno a uno. Otro momento especial llegó cuando le dieron al Papa este pintoresco sombrero. Después de bendecirlo, Francisco no dudó en ponérselo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves servicios informativos que les ofrecemos todos los días aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Leonor Cedeño. Hasta la próxima semana.